El guardaújas es un cuento del escritor mexicano Juan José Arreola. Juan José Arreola nació en la ciudad de Guzmán el 21 de septiembre de 1918. Este texto probablemente es el mejor cuento de literatura fantástica escrito en México en el siglo XX. Definir el tema central de este texto es bastante difícil, ya que tiene múltiples interpretaciones a las que podemos llegar. Algunas son más evidentes y relevantes que otras, pero en sí tiene muchísimo. En este libro lo más destacable es una crítica a la ferroviaria de México y la industrialización. También se puede notar bastante una crítica al mercantilismo en México. También en este libro se puede observar una mirada absurda hacia ciertos sistemas políticos e institucionales sociales. Bueno, el argumento de este cuento podríamos decir que un forastero llega puntual a una estación ferroviaria desértica y de pronto llega alguien de una forma muy inesperada y que sentía que él no conocía, que nunca había visto, y le da una suave palmada. Este es un viejo de vago aspecto ferrocarrilero y provisto con una pequeña linterna roja. Así de inmediato estos se ponen a hablar así y ahí ocurre un diálogo entre estos dos personajes. En esta conversación, cuando estaban entablando el diálogo, el forastero le pregunta al viejecillo si ya había pasado su tren. Pero el viejecillo le responde, no responde directamente su pregunta y le empieza a dar consejos y a advertir sobre el mal servicio de la el sistema ferroviario que había en México, lo cual es muy extraño. En el extenso diálogo entre estos dos, el viejo le cuenta una historia fantástica y absurda sobre las características del ferroviario. El viejecillo le cuenta que estos trenes no tienen un itinerario claro. Entonces, esto significa que los trenes pueden tomar rumbos muy diversos. Incluso a veces pueden llegar a ser abandonados y los pasajeros se resignan y al estar desamparados forman nuevos pueblos en medio de la nada. Bueno, en esta realidad fantástica, a veces los pasajeros del tren tienen que ayudar a la misma empresa haciendo tareas como los que trabajan en el tren. Por ejemplo, desarmar el tren así pieza por pieza y trasladarlo de un lugar a otro para suplir la falta de puente y esas cosas. La empresa utiliza instrumentos de realidad ficticia para darle tranquilidad a los pasajeros. Por ejemplo, usa muñecos en vez de operarios y pasan pinturas de paisaje en las ventanillas para simular como la realidad de un viaje. La domesticación de los pasajeros por parte de la empresa es total. Incluso ponen escuelas dentro de los trenes para que las personas vivan armónicamente entre ellos y puedan tener una vida dentro de los trenes. Es muy loco. A todo esto el forastero nunca cuestiona la realidad ficticia que está viviendo porque sigue atado a su realidad, que es querer llegar a su destino. Siempre se dice que tiene que llegar mañana a su destino, lo repite varias veces. En el final del libro ya aparece por fin el tren y el guardaújas se pone a saltar así diciéndole al forastero que ha tenido suerte y que mañana mismo va a llegar a su destino. Pero cuando le pregunta nuevamente el nombre del pueblo, el forastero no dice T sino X. Y luego de eso el guardaújas como que desaparece así, y queda solo el punto rojo de su linterna flotando como en el aire mientras se acerca la locomotora haciendo bulla. Aguanta el bulla. Bueno, una de las interpretaciones que podemos tener en el texto es como lo mal administrado que está la empresa ferroviaria en México. En la caótica... Esto se ve
muy claramente en la descripción caótica que nos hace el guardaúja, ya que nos desnuda toda la información respecto a los integrantes de esta empresa, los encargados, que no deberían administrarla así. Ya era.